Directamente nos vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 5, que es donde compartimos la primera parte de este tema de la viña. Capítulo 5 del libro de Isaías. El primer mensaje sobre la viña se trató de los que se resisten a dar buenos frutos, y vimos causas por qué dan malos frutos algunos, aun cuando Dios dice que los ha escogido para dar buenos frutos. Verso 1 de Isaías 5 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, dice la viña de Jehová de los ejércitos, en la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Esperaba justicia, y aquí clamor. Oremos. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas, tanto de los que están aquí en este lugar, en esta casa tuya, para recibir tu palabra, como todos aquellos, Señor, que nos ven, que nos sintonizan a través de la televisión, como también a los que nos ven a través de las naciones, por medio de las redes sociales. Señor, que esta palabra edifique la vida de todos, que edifique mi vida, Señor, que tu sabiduría sea sobre mí, para que lo que hable mi Dios venga del cielo y no de la tierra. Que lo que hayas puesto en mi corazón, Señor, sea para edificación, para bendición y sobre todo, Señor, para salvación. En el poderoso nombre de Jesús pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y que tome control, tanto de mí, que soy el predicador, como de los hermanos que nos escuchan y que nos ven, sea en televisión o sea aquí en el Palacio del Rey. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Le voy a hacer un breve repaso de lo que vimos en la parte número 11 de esta serie. La serie se llama La Ley versus la Gracia. Hoy creo que vamos a la parte número 13. Cuando vimos la introducción de esta parábola de la viña, descubrimos que esta viña es un canto que Dios le envió a su pueblo Israel a través del profeta Isaías, cuando vio la maldad del pueblo de Israel. Por eso es que en esta ocasión yo quiero compartirle una enseñanza que significa, o que se llama, Israel es la viña que dio malos frutos. Israel. Más adelante, en la enseñanza siguiente, vamos a ver a la iglesia de Cristo también en esta viña. Pero ahorita primeramente vamos a estudiar a Israel en relación al cumplimiento
de la historia de esta viña. La viña era un campo plantado de uvas. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Comenzamos explicando que una ladera era una zona con un declive. No era un valle, pero tampoco era una montaña. Una ladera, y mostré alguna imagen que ahí la tengo ya, la pueden ver en la pantalla, ya se les va a salir en las pantallas ahí arriba también. Eso es un terreno que se le llama una ladera, es un terreno con declive, no es un valle, pero tampoco es una montaña. Tenía propósitos especiales una viña al plantarla en una ladera. ¿Por qué? Porque las laderas tienen una posición geográfica en relación al sol, donde el calor, la luz del sol pega por más tiempo y muy fuerte. La vida de nosotros también tiene que ser comparada con una planta colocada en una ladera. Hay muchos hermanos que les gusta vivir allá abajo, que nunca quieren avanzar, que nunca quieren crecer, que nunca quieren subir un poco de nivel, porque algunos dicen, es que si yo me meto más con Dios, las pruebas me van a venir. Hay algunos que no les gusta ese calorcito de la prueba, entonces les gusta quedarse abajo en el valle. Pero hay otros que les gusta subirse demasiado alto, y cuando te subes demasiado alto la caída es más fuerte. Tenga cuidado entonces. La ladera representa un término medio, representa una posición en la que usted ni se crece mucho para no creer que es igual a Dios, pero tampoco se queda tan abajo como para decir nunca sirvo para nada. La ladera entonces tenía un propósito, que estaba de cara al sol, porque el sol, la luz solar, era indispensable para la productividad de una buena planta de uvas. Pero también, aunque el calor del sol era fuerte, pegaba con mucho peso sobre la planta. Al estar en una ladera, los vientos que venían de las zonas bajas con los vientos que vienen de las zonas altas, comúnmente los vientos de las zonas bajas vienen calientes, los vientos de las zonas altas vienen con mucho frío. Cuando esos vientos se juntan en la ladera, ejercen en la planta la temperatura perfecta. Y si usted dice el viento, ¿con qué lo puede comparar? Hay que compararlo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que regula en nosotros la temperatura perfecta para que caminemos como debe de ser en la vida cristiana. Aleluya. Entonces encontramos entonces que la ladera es el lugar más ideal, más idóneo para una planta de uvas. Bien, entonces Dios no se equivocó cuando dijo, coloqué una viña, ¿en qué? En una ladera fértil. Sigo. La ladera fértil no significa que es un lugar donde hay una tierra que es como para la que se usa para otro tipo de plantación. Hay plantas que necesitan una tierra muy suave, una tierra rica en minerales, rica en proteínas, rica en hierro, rica en diferentes tipos de materia química. Pero resulta que la planta de la uva tiene una característica. La planta de la uva, según lo vimos, voy a regresar a otra imagen que nos va, que se la dije un día de esto, pero hoy la voy a repetir. Esta imagen que nosotros tenemos ahí es la de una zona donde crecen las uvas silvestres. Esta parra que usted ve aquí, vamos a ver si allá la puede ver en la pantalla donde yo muevo el mouse o el ratón, o no sé cómo es esto. Esa planta es una parra de uvas silvestre, crece entre las rocas, crece en territorios muy áridos. Ahí es donde la planta de uva silvestre, la que no es uva buena, crece. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando
esa planta de uvas silvestre la sacan de esa tierra árida, tierra rocosa, entonces la sacan de ahí y la trasplantan a una buena tierra como esta. Y cualquiera diría, eso no es buena tierra, porque yo miro esa tierra reseca. Esa tierra está llena, mírenla en la pantalla, está llena de arena, está llena de un suelo erosionado. Ese es un suelo lleno de piedras. ¿Sí o no? Ahora, resulta que la parábola nos dice, vamos a la parábola nuevamente, vamos al versículo 2, dice que la plantó en una ladera fértil, pero dice el verso 2, la había cercado y despedregado. Lo que nos está diciendo es que Dios había despedregado, o sea, había quitado las piedras de ese terreno donde iba a plantar la viña o donde iba a poner las plantas de las uvas. Entonces, ¿cómo es que Dios dice que la había despedregado si luego miramos en la imagen que tenemos en pantalla que la tierra está llena de piedras? Ahora viene la explicación. Los territorios como el que le acabo de enseñar, voy a regresar y se lo enseño de nuevo. Esta tierra, donde usted la ve así, es una tierra que no es fértil para la uva. ¿Por qué? Porque hay rocas grandes. ¿Qué ocasiona la roca grande en una planta de uvas o cualquier otra planta? Que la roca grande, cuando el sol pega, recuérdense que está en una ladera, el sol pega fuerte. Cuando el sol pega en la roca grande absorbe tanto calor que cuando lo comienza a soltar, empieza a alcanzar la planta en su tallo, en su raíz, y la planta la quema, la planta la destruye. Entonces una roca grande, por el calor que consume, que absorbe, termina dañando la planta. Lo que nos quiere decir que usted como planta, entonces Dios va a remover de su vida y de la mía aquellos obstáculos, aquellas cosas que a nosotros nos pueden destruir la vida, pero no significa que las va a quitar todas. Lo que hace Dios aquí es que remueve las piedras grandes. O volviendo a la parábola, el viñador, el que trabaja en la viña, dice: tengo que mover las rocas grandes. ¿Por qué? Porque voy a traer unas plantas de uvas y no quiero que las rocas grandes me las dañen. Aparte de eso, la roca grande absorbe o toma mucho terreno, y al tomar mucho territorio, eso quita espacio para poner más plantas. Aparte de eso, daña también a la hora de querer quitarle el monte. Las rocas es un problema para trabajar en medio de ellas. Aparte de eso, las rocas son peligrosas a la hora de que animales ponzoñosos como serpientes, wow, eso se puso bueno, cualquier tipo de víboras, cualquier tipo de alimaña que va a estar ahí debajo de una roca grande de estas, no solamente pone en peligro la planta, sino que pone en peligro el que trabaja en la viña. Entonces viene la sabiduría del viñador, saca las rocas grandes. Y en ese tiempo no habían volquetas, no habían retroexcavadoras, no habían ¿cómo se llaman esas otras con las que suben piezas a los edificios? Grúas. No, para sacar esas piedras. Esas piedras se movían con gran esfuerzo. Se conseguía gente que ayudara a parar el terreno, moviendo esas rocas. Esas rocas se llevaban, se rodaban hacia la orilla del campo. Y luego en la orilla del campo se dejaban y terminaban construyendo el muro de protección del campo donde se iba a sembrar la viña. Qué precioso es Dios. Eso nos dice a nosotros que Dios quita de nuestra vida todas aquellas cosas que realmente nos van a perjudicar, pero no quita todo, porque siempre deja las piedras pequeñas.
Ahora vamos de nuevo a esta imagen. Vemos un montón de piedrecitas ahí, piedras pequeñas, pero en fin son piedras. ¿Por qué si dice que es una ladera fértil? La uva no necesita una tierra demasiado floja, no necesita una tierra como la que necesita el café o la que necesitan otro tipo de plantación, como el chile o la zanahoria, el tomate. Entonces, ¿por qué necesitan una tierra donde haya piedra? Porque la piedra, hermano, cuando usted ve el tiempo de verano, si usted encuentra una piedra, usted va y levanta la piedra. Sorprendentemente, debajo de la piedra está húmedo. Usted va a cualquier campo, por seco que esté, por árido que esté, puede haber un montón de arena seca alrededor de una piedra, pero usted levanta la piedra y abajo está húmedo. Ese es el misterio de Dios. ¿Qué estaba diciendo Dios? Los tiempos de verano son fuertes aquí en este territorio de Israel. Entonces la piedra hacía el trabajo para extraer la humedad que cada vez al venir el tiempo de verano, la humedad se va retirando de la superficie. La humedad, el agua cada vez se va yendo más profundo. Entonces la planta de la uva necesita el agua para sobrevivir. Entonces las piedras que están alrededor, con el calor, cuando les pega el calor del sol, en vez de dañar la planta con el vapor que van a expedir, lo que hace es que ejercer el calor sobre la tierra y... ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo se llama esa palabra? Yo iba a decir chupar, pero chupar va a ser como de los bolos. ¿Ah? Extraer, pero hay otra. Absorber, gracias. La piedra lo que hace es absorber el agua que hay debajo de la tierra, quizás a varios pies de la tierra. Está haciendo un trabajo, aunque el agua se quiere ir profundo, el terreno al estar lleno de tanta piedrecita, donde esté ese calor, aunque el agua se quiere sumergir, la piedra la está jalando para arriba. Wow, denle un aplauso a Cristo, hombre. Gloria a Jesús. Y a veces como cristianos vivimos quejándonos: Señor, me quitaste aquel gran problema que tenía, te llevaste hasta aquel gran enemigo que tenía, ¿y por qué no te llevas a la suegra también? Un pequeño problemita les quita la paz, les quita el gozo. No, mi hermano, si esas piedritas son importantes a la par de su vida. Qué sabiduría de Dios. La había cercado, ya vimos de dónde salieron el cerco. Las rocas del terreno sirve para, al final, para crear ese cerco. La despedregó. Entonces recuérdese que lo que le quita son las piedras grandes, pero no las chiquillas, no las chicas. Así la Biblia también dice que Jesús suprimió todo principado, todo dominio, toda potestad, todo gobierno de las tinieblas, pero nos dejó a nosotros luchar contra las huestes de maldad. Las huestes de maldad son los espíritus inmundos de menor rango. Jesús venció principados, autoridades. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Colosenses capítulo 2. Aleluya, bendito sea el Maestro. Colosenses capítulo 2. Para que usted no se queje de esos pequeños problemas. Oh, bendito sea Jesús. Aquí aprendemos algo cada vez. Cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, sepa que esas pequeñas piedras tienen que estar ahí.
Dice que Jesús hizo esto en la cruz, Colosenses 2:14 y verso 15. Gracias. Dice, poderoso es Dios. Jesús dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Está hablando de aquella ley que nos estaba fulminando. Luego verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora mire que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Porque no, dice el verso 12. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nótese la jerarquía: principados, príncipes de las tinieblas, potestades y gobernadores y huestes. Esas son las jerarquías en el mundo del diablo, en el reino de Satanás. Los de menor rango son las huestes, son esas multitudes de demonios, pero que son de menor rango. No tienen el poder que tiene un gobernador, no tienen el poder que tiene una potestad, mucho menos no tienen el poder que tiene un príncipe o un principado. Jesús a nosotros nos dejó, dice Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10. Hay poder en su nombre. En el verso 19, Lucas 10, 19. He aquí, dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Nos ha puesto autoridad, dice, sobre serpientes y escorpiones. Estos representan a esos espíritus inmundos que van a tratar de hacerle daño, que van a tratar de estropearle la vida cristiana, que van a tratar de molestarle en este camino. Así que Dios no le quitó todo el problema, como dicen allá los falsos. Y se venga Cristo, y esa vida suya será un paraíso. La vida suya será, usted será un conquistador. Usted será un, bueno, es más, usted tendrá dominio sobre lo que usted quiera. Usted solo declara, usted solo decreta, y usted obtiene lo que usted desee. Eso no es así. La Biblia nos habla de una ladera donde hay rocas, donde hay piedras que estorban, que a veces molestan, pero que también tienen un propósito, según lo estamos viendo. Entonces el Señor venció a los poderes máximos, venció a cada una de esos gobernadores, potestades, principados, derribó a Satanás. Aquí dice en el verso anterior de Lucas capítulo 10, dice: yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo. Ahí lo dice en el verso 18. Yo veía, dice, a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús está diciendo: Satanás está vencido. Ya los principados, los que están debajo del gobierno de Satanás, están vencidos. Son esas enormes rocas de esta viña, de esta ladera,
que en algún momento estaban dañando, estaban haciendo estragos, y entonces Dios dice: las rocas grandes déjenmelas a mí, yo me encargo de removerlas. Pero dice: yo te voy a dejar aunque sean las piedras pequeñas para que tú hagas algo. Lo que pasa es que a veces queremos una vida cristiana fácil, una vida cristiana de solo soplar y que caigan los dólares. No, Señor, eso solamente los narcotraficantes son los que lo hacen, y aún así tienen que arriesgar la vida. Pero un verdadero cristiano es un hombre que sabe que depende de Dios. Se sabe que en medio de las luchas y de las pruebas, esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida como la pinta en otros lados, que es un paraíso donde todo sale bien. No, Señor, a veces las cosas salen cuesta arriba. La vida cristiana es, hay momentos en que usted está arriba y hay momentos que usted está abajo. Pero cuando usted está arriba es porque Jesucristo lo tiene arriba, y cuando usted está abajo es porque Jesús también anda aquí con usted. No hay miedo. Nada, dice la Biblia, me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni hambre, ni desnudez, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada. Pero el problema es que hay cristianos que solo quieren andar arriba. Hay cristianos que quieren andar como los marihuaneros, que solamente las nubes. No, Señor, la vida cristiana no son marihuanadas. La vida cristiana son realidades, y se lo voy a demostrar. Dice: yo había plantado una viña, estoy en el verso 2, en una ladera fértil. Ese fue el problema de Israel, que no entendió. Y eso le está pasando a la iglesia de la actualidad, que no está entendiendo el cristianismo. Dice el verso 2: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Ya expliqué que no dice que Dios la plantó de vides o de plantas de uvas buenas. No, no dijo eso. Sino dice: la había plantado de vides escogidas. Y explicaba lo siguiente: que una plantación de uvas no era recomendable sacar las nuevas plantas de las semillas, porque la semilla va perdiendo pureza genética y se va degenerando, y cada vez van saliendo frutas de menor calidad. Entonces, el árbol más con mejor propósito para producir nuevas uvas era el árbol de la uva silvestre. Entonces, ¿qué hacía un viñador? ¿O qué hacía el dueño de un campo, de una viña? Se iba a los montes, al campo donde la uva silvestre crecía así sola. Y cuando llegaba ahí, tomaba, así como ven esta uva silvestre que está aquí, la tomaba de aquí, de ese campo, y luego la trasladaba a un campo como este. Allí plantaba plantaba la uva. Luego que la había plantado en la tierra que él había preparado, le cortaba todas las ramas a la uva silvestre. Mire usted cómo quedaba: el puro tallo, el puro tronco. Dios mío. Voy a volver aquí. El viñador iba al territorio que estaba en los montes, allá en los campos donde la uva silvestre nacía sola. Llegaba a la planta estaba ya con sus ramas,
a punto de producir uvas, pero las uvas eran ácidas. Entonces sacaba la planta con mucho cuidado de la tierra donde había crecido sola, y entonces tomaba esa planta y la trasladaba al campo que él había preparado. Era un campo donde la planta iba a estar bien cuidada, tenía un muro que la cuidaba, la protegía. También había un viñador pendiente de la planta. Pero cuando traía esa planta, antes que diese la producción de las flores o las uvas, agarraba aquella planta y le mochaba, no sé cuál otra palabra puedo usar, le podaba todas las ramas. ¿Cómo quedaba? Si alguien va por allá a traer un palito pelado, tenía ese mejor. Pero quedaba así, ¿ve? El puro tallo. Le quitaba todo. Agarraba la tijera o un machete especial y cortaba todas las ramas que traía de allá. Hay quien, hermanos, que quiere venir a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una viña. Dios está yendo al campo, allá en el mundo, donde todos nosotros crecimos silvestres, sin nadie que nos podara, sin nadie que nos disciplinara, sin nadie que nos enseñara, que nos abonara, que nos dieran buenas lecciones, que aprendimos de nuestros padres. Aprendimos a colgarnos un revólver, aprendimos a ser machistas, violentos. De nuestros padres aprendimos a ser borrachos, jugadores. Si alguno tuvo un padre diferente, que fue un santito, lo felicito, pero yo no lo tuve. Muchas muchachas o muchas de ustedes, el ejemplo de su madre fue vanidad, egoísmo, arrogancia. Y eso en la vida de nosotros allá afuera fueron las ramas que se nos fueron haciendo a nosotros, lleno rama de orgullo, rama de odio, rama de avaricia, de codicia, de vanidad. Pero cuando Dios va al campo allá y te encuentra y te toma y te traslada a su viña, una ladera fértil que es la iglesia, entonces Él viene y dice: necesito cortarte todas esas ramas que traes. Y entonces viene a un lugar como el Palacio del Rey, donde tomamos el tiempo para ir recortando las ramas, se las vamos arrancando de una en una, más o menos así. Póngalo ahí, salga en televisión usted también, se va a hacer famoso. Entonces, téngalo. Para tener una idea, no, con la otra cámara toma aquí el palo. Toma el palo, no me tomes a mí. No, tiene que hacer una toma cerca. Imagínese usted que este palito allá donde estaba todo lleno de ramas, pero de pronto lo trasladaron a una ladera fértil, a la viña del Señor, y de pronto le arrancan todas las ramas y lo dejan así. Va que feo que se mira. Y hay quienes que quieren venir a la iglesia de Cristo, pero dice: yo me vengo para la iglesia a esta iglesia, pero déjeme como yo estoy. No se puede. Téngalo por ahí. No se puede. Tiene que haber un cambio. Tiene que dejar que le arranque todo ese ramerío que tiene. Yo venía con una currículo así de ramas, y no fue fácil. Cuando me las querían arrancar eran brincos lo que pegaba.
Entonces sigo con esta enseñanza porque el tiempo se me va a ir. Traían la planta y la ponían en la tierra buena. Ahora, ¿qué sucedía si esa planta solo le arrancaban las ramas? Tarde o temprano, que se me hizo el... Véngase aquí hoy. Ahí tengo. Yo siempre hago locura, ya ustedes lo saben. Tarde o temprano, este tronco tiene que haber una cámara cerca y la otra. Este palo iba a volver a echar ramitas. Ahí téngalas. Y posible, las flores no son así, pero para tener una idea. Y de pronto iba a volver a echar esos cogollos. Ahora, ¿cómo iban a salir esos cogollos y estas flores? Al venir la uva de este árbol y probarla, la uva iba a salir ácida. ¿Por qué? Porque es el mismo árbol que estaba allá, solo que lo cambiaron de terreno, pero el árbol es el mismo. Entonces, ¿cuál es la solución en este caso? Para que este árbol malo, aquí de buen fruto. Entonces recurrían, aparte de quitarle las ramas, entonces había que hacer, voy a ir a la imagen para que la imagen me la entiendan mejor. Ahí está ese Javier, no se me va a ir huyendo. Mira esto. Entonces le vuelvo a poner esta imagen ahí. Lo que hacían es que yo a veces no me alisto, hermano. Tomaban un arma. Y el problema cuando a la gente dice, es que yo no me gusta ir al Palacio Rey porque ese pastor es muy machetero. No, si necesito un machete, porque si no hay ramas que no se quiebran muy fácil. Hay unas que hasta hay que colgar y pegar así, y así las arrancan, hermano. Mire, agarraban el machete, hermano, y lo partían por el centro, directo al corazón, como dijo la canción. Y entonces, ¿qué lo que hacían? Venían a un buen árbol de uva, un árbol bueno, y cortaban una rama del árbol bueno y la tomaban y luego la llevaban y la ensamblaban en este tallo de uva silvestre. ¿Y cuál era el resultado? Lo vendaban. O me acuerdo de Job 5:17. Miren lo que bonito que es. Iba a ver, este versículo nos va a ayudar. Job 5:17. Y llévenselo para su casa y en su corazón, y nunca lo olvide. Job 5:17 al 5:19. Del 17 al 19. Por si alguno está sufriendo pruebas difíciles y dice, hoy mi Dios ya se olvidó de mí. Mire qué rico esto. Job capítulo 5, verso 17 al versículo 19. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. No, pero allá en otras iglesias de las falsas dicen Dios es amor, Dios lo ama y Dios hasta lo va. No, espérese. Dios es amor, pero el que ama también disciplina. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Mire lo que dice, verso 18. Porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Oiga, Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el nombre te salvará de la muerte y del poder de la espada de la guerra. Él es
es el que hace la herida. Pero dice los que trabajan en esta horticultura o algo así que se llama, después que hacen la incisión, el corte, colocan el implante, colocan el injerto, pero no lo dejan con la herida al aire libre. Lo vendan, le ponen un trapito y lo van vendando, lo socan bien y lo socan, lo aprietan. ¿Para qué? Para que cuando agarra esa nueva, esta parte de la planta buena, entonces esta planta a los meses comienza a echar ramitas. ¿Dónde tienen que estar las ramas? En la nueva creación, no en la vieja. Pero esta naturaleza vieja va a querer estar echando ramitas, y cuando las quiere echar hay que cortárselas. Gracias, hermano, por ahorita. ¿Lo estamos entendiendo? Mira qué precioso. Entonces, sigo en el verso 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Entonces dijimos que las vides son escogidas porque fue al campo y las escogió. Fue al campo y miró entre ellas y dijo: esta me sirve, esta mejor, esta está más frondosa, tiene buen tallo, esta me voy a llevar, la voy a plantar en mi nuevo campo y ahí la voy a podar, le voy a quitar todas las ramas, pero para que me dé fruto bueno necesito quitarle las ramas que tiene, cortarle, hacer una incisión y meterle un injerto de una planta buena. ¿Para qué? Para que luego las nuevas ramas salgan de acuerdo al injerto, como nosotros vemos en la imagen que le estoy mostrando. ¿Qué significa ese injerto? Hoy vamos a hablar de Israel, después hablaremos más de la iglesia, ya lo vimos en una parte anterior, pero hoy me interesa que miremos a Israel como esa viña, porque edifiqué en ella, dice, una torre. La torre era un lugar para vigilancia, para cuidarla, para protegerla. También dice, edifiqué un lagar. Les expliqué lo que era un lagar. Un lagar era esto. Un lagar era una pila hecha en una roca. Usted ve en la parte de arriba se ponían las uvas y luego las uvas se exprimían y caía el líquido en ese otro pozo ahí. Ahí se llenaban los recipientes para llevarlos a guardar. Dios dice: le edifiqué también un lagar. Avanzo. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ya vimos por qué dio uvas silvestres. Hubieron dos razones posibles. Yo di una en el mensaje anterior. Una es que el árbol se resiste a recibir el implante. El implante entra dentro de la planta vieja, pero la planta vieja a veces se resiste a unirse con la nueva planta para producir nuevas ramas. Entonces, cuando la planta se resiste, hay una posibilidad de que la planta perezca, que muera, porque la planta no es compatible. Entonces, la otra opción es que la planta empieza a echar ramas en la parte de abajo, como teníamos el ejemplo del palo. Si las echan en la parte de abajo, de donde está el injerto para abajo, y no hay alguien que la pode, que se las corte, automáticamente las uvas van a salir ácidas. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que buscar dar fruto, no en la vieja naturaleza, no en la vida terrenal, sino el fruto tiene que ser en nuestra vida espiritual. Tiene que ser a través de Cristo en nosotros. Entonces el injerto en nosotros, que somos planta silvestre, crecimos en el campo,
crecimos sin ningún orden. Tenemos que ser trasladados a la iglesia, nos quitan las ramas y luego ahí es necesario que nos abran el corazón. Y cuando nos abren el corazón, tenemos que recibir a Cristo. Y Cristo tiene que pegarse en nosotros, unirse a nosotros. Y entonces damos frutos en la vida nueva en Cristo. Amén. Pero es que hay gente que de pronto está en la iglesia y nunca se le ve un fruto de nada. ¿Por qué? Porque nunca permitieron que Cristo entrara. Nunca recibieron el injerto. Y algo otros que uno trata de meterles el injerto, se los mete por las orejas, se los mete por los ojos, trata de metérselos de cualquier manera con estas predicaciones tan buenas. Y la gente dice: no quiero que me injerten, no quiero ser nueva criatura, no quiero dar buenos frutos, déjeme como estoy, así estoy bonita o bonito. No, Señor. Cuando usted viene a la iglesia del Señor es porque quiere cambiar. Dice: esperaba que me diera uvas dulces, y dio uvas silvestres, frutos malos. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas buenas, ha dado uvas malas, ácidas? Dice: os mostraré lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. Oiga, el cerco que había se lo quitará, será consumida. Romperé el cerco, le haré puertas al cerco, lo romperé para que sea pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Oiga, ¿por qué dice no será podada? Porque había echado ramas que no eran lícitas, ramas que no eran lo correcto. Fue una planta rebelde, una planta que dijo: no voy a dar frutos de aquí para arriba, los voy a dar de aquí para abajo, como yo quiero. Y no, Señor, en el reino de Dios no es como usted quiere. Va a una iglesia falsa y le dicen a usted declare lo que usted quiere. ¿Quiere un carro? Declare carros. ¿Quiere ser millonario? Usted diga: yo quiero ser millonario. No, Señor, en el camino del reino de Dios, usted es el servidor y Dios es el rey. En el camino del reino de Dios, yo soy el hijo y Él es el padre, Él es el que manda. En la iglesia falsa, Dios es el servidor, y estos líderes falsos, pastores, profetas y apóstoles falsos, ellos son los dioses. Ellos dicen qué es lo que Dios tiene que hacer, le dan órdenes a Dios. ¿Desde cuándo los pájaros le disparan las escopetas? No. Aquí Dios demostró en esta planta. La planta se resistió, la planta no quiso cambiar de naturaleza, la planta dijo: no doy fruto bueno. ¿Y qué? Se resistió, echó ramas por donde le dio la gana. Y entonces dice: ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar el cerco, le voy a quitar los muros, van a entrar y la van a despedazar. Y no solo eso, dijo: no voy a permitir que la poden, o sea, que le corten las ramas para ver si echa nuevas. No, de un solo, dijo Dios, no la voy a permitir que la poden. Es serio esto. Dice, verso 6: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, ni cortarán ramas, ni abrirán en él las raíces para poner abono. Al contrario, dice, no permitirá que la limpien, sino que dice: crecerán cardos y espinos. Hermano, cuando usted conoce este camino, cuando usted ya disfrutó de este camino, cuando usted conoce la verdad de este evangelio y usted traiciona a Dios, usted le da la espalda a Dios, usted se resiste a cambiar, Dios viene un momento en que lo deja. Dios viene un momento en que le derriba el cerco, y entonces el diablo se le mete como perro por su casa. Hay gente que de pronto dice: qué raro, todo me sale mal.
Revisa tu vida, revisa cómo has estado en este camino, revisa si has estado jugando con la gracia de Dios, revisa si has estado viniendo a la iglesia, jugando con Dios, con una Biblia en la mano, aparentando, levantas la mano, aplaudes, hasta ofendas y diezmos das, pero sos una persona vulgar, una persona hijo del diablo que siempre vive en el pecado y jugando con Dios y aparentando con Dios. Sos una uva ácida que no quieres cambiar. ¡Aleluya! Esto es fuerte, pero es la verdad, hermano. Dos caminos me mandó Dios a ofrecerle a usted, a ofrecerle a los que me ven por televisión y a ofrecerle a los que están en el mundo entero: cielo o infierno, vida eterna o muerte eterna. No hay tres caminos, no hay medio. La verdad es la verdad. Cuando jugamos con Dios, cuando aparentamos que somos cristianos, cuando le queremos hacer creer a la gente, pero tenemos pecados ocultos, tenemos negocios ocultos. Aquí hay hombres que no les tiembla para vender el evangelio, para comercializarlo. Y no solo en esta ciudad, en cualquier lugar donde usted vaya. ¿Qué está pasando? Porque no hay temor de Dios. Se ha perdido la pureza del cristianismo genuino. Pero la gente sigue diciendo: pero no pasa nada. Dios está tranquilo, no hay problema, no se molesta. Esa viña, Dios tuvo que verla, el viñador tuvo que verla, que estaba ahí tirando ramas por otros lados que no eran. Y la planta dijo: no me hacen nada, nadie me corta. Pero llegó el día en que el dueño de la viña dijo: le voy a quitar el cerco, voy a dejarla como un desierto. Llegó el día en que todos la van a despedazar. El juicio del Señor está cerca, hermano. El juicio del Señor está cerca. Y escúcheme bien, este juicio va a ser fuerte contra muchos que se hacen pasar por cristianos. La gente de pronto siente que la vida se le pone difícil, pero es porque han estado jugando con Dios. Dice: van a crecer espinos y cardos, va a crecer maleza, aún a las nubes, dice, mandaré que no derramen lluvia sobre ella. La bendición se cierra. Tenemos que revisar nuestra vida. Analice usted en enlace cuando los falsos están diciendo: ahorita, dice, yo tengo una palabra para aquellos que están en deudas, para aquellos que tienen problemas en sus empresas. Hoy al ratito, hermano, les comienza a llegar hoja tras hoja, hoja tras hoja, y hacen un cerro así. Bueno, y entonces no es que son tan prosperados. ¿Y por qué tanta gente en deuda? ¿Por qué tanta gente en ruina? ¿Por qué? Porque ellos creen que el falso va a orar por ellos, que la ruina se va a ir, que los problemas se van a ir. No, señor. Esto es el resultado y la consecuencia de haber jugado con Dios. Si usted ha estado jugando con Dios, si usted ha jugado con Dios en el pasado y usted está pasando crisis en este momento, si usted siente que se le vino todo el diablo y el infierno encima, no es porque usted es un guerrero, es porque la vida que ha estado llevando no ha sido la vida de acuerdo a una planta nueva, sino a una planta falsa que está aparentando dentro de la viña del Señor y todavía es uva silvestre. Oh, Dios mío. Y usted dice: tenemos que, esto hay que comprobarlo, a ver si es cierto. Voy a comprobar para que miremos, para entrar al final de este mensaje. Libro de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 10.
La vida del reino de Dios demanda cambios. Nótese esta historia de 1 Corintios 10:1 en adelante. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A quiénes se refiere esta escritura, hermano? ¿Quiénes estuvieron bajo una nube de gloria y quiénes cruzaron un mar? Los israelitas, cuando salieron de Egipto. ¿Sí? Ok, nótese, todos estuvieron bajo la nube, o sea, estuvieron bajo la bendición de Dios, y todos vieron la gloria de Dios al cruzar el mar en seco. Pero dice el verso 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Quiere decir que todos a través de Moisés fueron incluidos dentro del pueblo que fue liberado para entrar a la tierra prometida. Y todos, dice, comieron el mismo alimento espiritual, hablando del maná, una comida que venía del cielo. Y todos, dice, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Oh, poder de Dios. Así que Cristo apareció allá en el desierto para cambiarle la vida a estos israelitas. Pero dice el verso 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Por lo cual, dice, quedaron postrados en el desierto. Dice: más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Oiga, estas cosas sucedieron, dice, para ejemplo de nosotros. ¿Para qué? Dice: para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ven el verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo que le sucedió a ellos, dice, fue un ejemplo para que a nosotros no nos suceda. Ahora usted analice la iglesia de la actualidad. Se parece a los israelitas en el desierto. Ellos murmuraban todo. La gente hoy no quiere pruebas, hoy no quiere nada de luchas, hoy quiere que todo sea pura bendición, pura bendición, pura bendición. Lo voy a llevar al Salmo 80. Salmo 80. Para que miremos que Israel era esta viña, hermano. Salmo 80. Verso 8. Ya nos estamos acercando al final. Mire qué tremendo, hermano. Hiciste venir una vid de Egipto. Hiciste venir una vid de Egipto. O sea, un árbol de uva. ¿Con quién comparó el salmista a los israelitas? Con un árbol de uvas. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Voy despacio. Detengámonos ahí, para que no se me pierda esto. El campo donde crecen las vides ácidas es una representación de Egipto, como es una representación del mundo para nosotros. Dios fue al campo donde están las vides ácidas
Israel estaba en Egipto amargado. Israel estaba dando frutos falsos. Israel no estaba adorando al Dios verdadero, estaban adorando al Dios Sol en Egipto. Israel había agarrado las costumbres egipcias. Israel estaba amargado, tenían mucho dolor, estaban dolidos contra Dios. Si Dios probaba a ese pueblo, estaba ácido. Y Dios fue a Egipto y miró la vid silvestre, el cual era Israel, y dice: te voy a sacar de Egipto y te voy a trasplantar a una tierra fértil. ¿Cuál era? Canaán. Y dice: de Egipto hice subir una vid. Y entonces Dios dice: quiero trasplantarte a Canaán. Pero dice Dios: para ponerte en Canaán es una tierra fértil, dijo, que fluye leche y miel. Pero mire cómo Dios dice: tenemos que sacar de Canaán a todos los que adoran dioses falsos. Tenemos que sacar a todos los enemigos de Canaán. Había que extirparlos, echarlos fuera. Esos pueblos que estaban en Canaán, que eran idólatras, que adoraban dioses falsos, representaban aquellas grandes rocas que Dios removió. Dios hizo correr a los enemigos cuando Israel iba entrando a la tierra prometida. Los pueblos tenían temor donde oían que venía Israel, y los pueblos se asustaban y salían huyendo y le entregaban las tierras a Israel. Canaán se convirtió en una tierra maravillosa para Israel, donde tenía que dar un fruto sabroso. Sigo. Hoy solo un amén hubo. Se vayan los demás y se queda el que dijo amén. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones. Mire qué lindo. O sea, echaste las piedras y las fieras que habían en esa tierra, y la plantaste a Israel en Canaán. Limpiaste sitio delante de ella. Oiga, mire qué precioso. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces. La hiciste echar raíces. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en esa tierra? Oh, tremendo. Israel estuvo en esa tierra muchos años, creciendo frondosamente. Dios, a través de hombres que levantaba como jueces, estaba dirigiendo ese pueblo, le daba la batalla. No había enemigo que pudiera con Israel. Pero de pronto ese Israel se le dio vuelta a Dios y dijo: queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey como las otras naciones, queremos ser iguales. O sea, el tronco, el tallo, queriendo echar ramas a su propio gusto y no al gusto de Dios. Dios les había dado una ley en Sinaí. ¿Para qué? Para cambiar la mentalidad de los israelitas, como la traían en Egipto. Los trajo de Egipto, los arrancó. Vamos, aquí es Egipto, ¿verdad? La arrancó de aquí y la trajo al desierto antes de llevar a Canaán. Y aquí, mientras iba en el camino, le empezó a volar las ramas. Pero los israelitas diciendo: no, ni se resistían a que Dios les cortara las ramas. Por eso vino la ley. La ley era la forma de regular las malas actitudes, los malos frutos. Dios: no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Mire cuánto mandamiento. Ese fue el injerto en el corazón de Israel. Pero el corazón de Israel rechazó el injerto, como están muchos hoy en día. Dice: está bonito venir a la iglesia, pero no me gustan esas leyes de la iglesia. No me gusta que le tiran mucho a uno. No, si a los israelitas no les gustó tampoco la ley que le dieron en el Getsemaní, y Dios les tuvo paciencia, y al final no quisieron obedecer. Dice: hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra. O sea, Israel creció como una uva hermosa y grande, y con sus sarmientos, aquí estoy yo también, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Sarmientos son las ramas. Dice que sus ramas aún crecieron tanto que cubrieron los cedros. Extendió sus vástagos, o sea, sus retoños, hasta el mar. Como Israel creció, y hasta el río llegaron sus renuevos. Mire el verso 12. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué aportillaste sus vallados?
y la vendimias, y la vendimian todos los que pasan por el camino. ¿Qué quiere decir? Que se rompieron las puertas de la seguridad de Israel. Todo el que entraba agarraba cualquier puño de uvas y arrancaba porque ya no había quien la cuidara. Israel perdió la protección de Dios. Dice el 13: la destroza el puerco montés. Oiga, un cerdo de monte entra y la hace pedazos. O sea, Israel dejó de ser una nación que todo le temían cuando estaba bajo la seguridad de Dios. Pero cuando Israel se le dio vuelta a Dios y no le dio el fruto correcto, dice que un puerco entraba y una bestia del campo entra y la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu mano y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Este salmo nos habla, hermano, del dolor que sintió el salmista al ver a Israel destrozada. ¿Qué pasó con Israel? La nación que todo le temían, la nación que levantaba el nombre del Señor, de pronto levantando dioses falsos, de pronto yendo tras dioses incorrectos. Dice el libro de Jeremías, un par de citas y terminamos. Jeremías capítulo 2. Esto le pasó a Israel, hermanos. Israel la sacaron de Egipto, la trajeron a un lugar de bendición y no quiso darle el fruto correcto al Señor, y Dios tuvo que derribar sus muros. Toda la protección que tenía se terminó. Dice Jeremías capítulo 2, en el verso 12 y 13. 12, 13, 14 y 15. Espantaos cielos, dice, sobre esto, y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, oiga, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es Israel siervo, es esclavo, porque ha venido a ser presa. Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Qué terrible lo que le pasó a Israel. Israel entraron los de Babilonia, llegaron y arrasaron con la ciudad, destruyeron sus muros, derribaron el templo y se llevaron a todos los israelitas esclavos. Los que antes eran príncipes, los que gobernaban en palacios, se llevaron a todo el pueblo, y la tierra de Canaán quedó desierta. Después que Israel era un país temeroso, un país donde todos lo admiraban. A Salomón venían a visitarlo de todas las naciones del mundo, a ver toda su grandeza, el esplendor. Pero se olvidó de Dios, le cerró el corazón al Señor, buscó otras fuentes, y entonces Dios lo abandonó. Ahí cerquita en Isaías, le doy la última cita, Isaías capítulo 65, versículo 1 y 2. Qué terrible lo que le pasó a este pueblo. Fui buscado, dice, por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, hablando de nosotros. Dice el verso 2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos.
pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Pueblo que se quede en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Dios rechazó a este pueblo que se volvió arrogante, que creía que todo era por su capacidad. Echaron ramas en el tronco que no debían de echar. Rechazaron el injerto. La ley vino a ellos para cambiarles la naturaleza, para hacerlos hombres diferentes, y nunca entendieron. Y entonces Dios los dejó, los abandonó, y vinieron los enemigos y los despedazaron. Israel pereció como esa viña de Isaías 5. Ahora, si nosotros hoy somos la viña del Señor, hermanos, seamos obedientes. Aceptemos las reglas de Dios. Aceptemos los mandamientos de Dios. Aceptemos las disposiciones de Dios. Aunque a usted no le guste, dígale: Señor, yo quiero tener un corazón manso, sensible, para que me cambies. Yo quiero echar ramas a mi gusto, pero no, Señor, cuando las quiero echar, córtamelas. Yo quiero cada día ser más parecido a ti. Oremos, Señor. Oremos, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Señor, nosotros no queremos que en nuestra vida se repita la historia de Israel. Tú fuiste a Egipto por Israel y lo trajiste a Canaán, a una tierra fértil. Señor, echaste a sus enemigos y limpiaste esa tierra. Le dejaste pequeños pueblos, como diciendo: para que no se te olvide que también tú tienes que pelear por mantenerte en este lugar. Señor, pero tu pueblo Israel, ¿qué es lo que hizo? Se fue tras de dioses falsos. Cuando tú le habías puesto un implante en su corazón, cuando tú habías traído la ley y se la habías plantado en su corazón, habías puesto en tablas para decirles cómo debían de andar, cómo era la manera de fruto que tenían que dar. Pero ¿qué pasó con Israel, Señor? Se resistió, se volvió rebelde. Y tu palabra dice: todo el día estuve extendiendo mi mano a un pueblo rebelde, esperando que hiciera lo justo. Y aquí que hicieron lo malo delante de mí. Y aquí que ellos se creían santos, muy santos, pero basados en sus propias capacidades y su propia prudencia, y menospreciaron a los demás. Señor, ellos se volvieron orgullosos y arrogantes como uva silvestre, creciendo sin un orden, creciendo sin obediencia, creciendo sin disciplina. Señor, nosotros hoy, como la iglesia tuya, somos la nueva planta de la vid, injertados en la planta original que eres tú, Señor Jesucristo. Señor, que nosotros no seamos rebeldes, que aprendamos a escuchar tu voz, que aprendamos a obedecer tus mandatos. Señor, que el injerto que hayas puesto en nuestro corazón lo aceptemos, que no lo rechacemos, que no nos rebelemos haciendo de nuestra vida lo que nosotros queremos. Señor, nosotros no podemos sobrevivir por nosotros mismos. No podemos dar frutos buenos a menos que te tengamos a ti dentro de nuestro corazón. Señor, queremos ser una uva, que no importa que nuestro principio haya sido silvestre, que nuestro origen haya sido de campo, allá tirados en la maleza y entre rocas,
pero tú nos has sacado de ese mundo y nos has trasladado a tu iglesia, a tu reino. Pero Señor, aquí nos estás podando, nos estás quitando las ramas que nos sirven. Oh Señor, nos has abierto el corazón y has puesto un nuevo implante. Has puesto un, Señor, aleluya, has traído, Señor mío, a nuestro corazón, a nuestra naturaleza, has traído un injerto de una uva buena. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Señor, tú eres el que vino a nuestro corazón a hacer un implante, a hacer un injerto. Oh mi Dios, yo quiero echar ramas, pero del nuevo injerto. Yo quiero echar frutos sabrosos y dignos de un hijo de Dios. Muchas gracias, Señor, por hablarme. Gracias por decirme que tengo que cambiar. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.